Se han realizado al episodio sobre la independencia de Aragón en el siglo XVI. Es un episodio del canal de iVoox de Historia Ficción en el que se describe cómo el reino de Aragón, cuando... Bueno, todos sabemos que por la unión de los reyes católicos, esa unión personal entre los dos monarcas, se unieron sus herencias en la persona de sus hijos. En este caso terminó por ser Juana, la loca, que se casó con Felipe el Hermoso, pero que es Felipe I de Castilla, de la dinastía de Augsburgo. Entonces, Juana y Felipe heredaron Aragón y Castilla, como ya sabemos, y otras tantas cosas. Después, por la unión de su hijo, bueno, Felipe como rey consorte a todo esto, porque la reina titular era Juana. Y era reina titular de Aragón y de Castilla. Algo menos conocido, aunque tampoco es que sea secreto, es que Fernando de Aragón se casó en 1506 con Germana de Foix por un acuerdo que hizo con Francia para aproximarse después de ver que los franceses habían tenido un primer tratado de Blois con Felipe el Hermoso. Bueno, es un poquito larga la historia, os remito al episodio, es un episodio premium estupendísimo de historia ficción en el que se describe cómo el matrimonio entre Fernando de Aragón y Germana de Foix tuvieron un hijo. Os añado, en la realidad tuvieron un hijo que se llamó Juan, lo único que murió, creo que días u horas después de nacer. En este episodio, ese niño, Juan, sobrevive, llega mayor y puede reclamar la titularidad del reino, de los reinos de Aragón. ¿Vale? Este es el episodio sobre el reino de Aragón. Y el episodio continúa. Se describe todo el reinado de Juan, que sería Juan III de Aragón, lo que ocurre con sus sucesores. O sea, el episodio continúa hasta finales del siglo XVI. Bien, después de esta pequeña sinopsis del episodio, vamos a ver algunos de los comentarios que ha habido hasta este momento en la página de iVoox. El primer comentario es de Adolfo Sanz, que dice lo siguiente, muy interesante. El reino de Aragón siempre fue independiente. Lo que sí había era una unión personal entre Aragón y Castilla que Fernando intentó romper con su segundo matrimonio. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, como le decía al amigo Adolfo, que sí y no, porque él afirma que siempre fue independiente Aragón, y yo afirmo que en este episodio realmente es independiente de Castilla. Claro, pero la cuestión no es como los colonialismos del siglo XIX y XX, sino que la situación del siglo XVI, XV es diferente. Y es que había una noción patrimonial del Estado por parte de los reyes, de los monarcas, que básicamente eran los titulares propietarios de los estados y podían enajenarlos en realidad, podrían teóricamente venderlos, alquilarlos como una propiedad, como quien posee un prado, quien posee un latifundio, pues ellos poseían un estado, una estructura de estado con las tierras asociadas y todas sus rentas y los títulos. Entonces, cuando estos monarcas, el de Aragón y de Castilla, se unieron, claro, efectivamente cada una de las coronas seguía siendo independiente, de jure. Con lo cual es verdad lo que dice el amigo oyente, Adolfo, que de jure Aragón siguió siendo independiente. Hago una apuesta, o sea, no lo sé, pero tiene toda la pinta que hasta el siglo XVIII, con los Borbones, y cuando se acabaron sus fueros después de la guerra de sucesión y llegó Felipe V, probablemente es cuando la corona de Aragón terminó por desaparecer de verdad. Pero, claro, ok, aunque teóricamente siguiese siendo independiente, le comentaba al amigo Adolfo que una cosa que ocurre desde que se unen los reyes católicos y por supuesto con sus descendientes, sucesores de la Casa de Austria, es que aunque teóricamente, bueno, de jure siga existiendo el reino de Aragón, el reino de Valencia, de hecho, el reino de León, el de Jaén, el de Toledo, el de Galicia, aunque sigan existiendo estos reinos, lo que por ejemplo no pueden hacer es declararse la guerra entre ellos. Tampoco pueden tener diplomacia respecto de potencias extranjeras. O sea, es decir, todos estos reinos, una vez comparten un señor, no pueden tener una diplomacia propia. Si, por ejemplo, el reino de Aragón y toda su política mediterránea, que es fundamental en la estructura del reino de Aragón, está supeditada a los intereses generales de la monarquía hispánica. Es decir, que si Felipe II tiene que dar prioridad al escenario atlántico respecto del Mediterráneo,
Esto es una expresión de que el Reino de Aragón no es independiente y que el Reino de Aragón no podría declarar la guerra a quien quiere independientemente de Felipe II, o sus gremios no podrían comerciar con quien les apetezca, o sus astilleros no podrían producir barcos y vendérselos a la potencia que consideren oportuno, porque están supeditados a la estrategia general del monarca, que es el titular propietario del Estado aragonés a través de la propiedad de la corona de Aragón, o de Nápoles, o de Sicilia. Con lo cual, ok, de jure podrían ser independientes, pero de facto estaban caminando hacia el proceso de integración que corresponde al Estado moderno, y que es un proceso que no ocurre un día tajante, sino que la naturaleza es un proceso. Y como ya decía, pues con Felipe V se produjo un salto adelante en ese proceso de integración de los estados dentro de la península ibérica, de eliminación de aduanas, de establecimiento de que las cecas reales son las únicas capaces de emitir monedas. Es decir, todas esas cosas que van ocurriendo y que van dando lugar a ese estado moderno que caracteriza pues al estado liberal del siglo XIX, ya después de la Revolución Francesa. Muy interesante, en todo caso, estas nociones de si un estado es independiente, ¿no?, cuándo se construye el Estado moderno, y es una de esas cosas que se estudia en este episodio y es interesante. Otro comentario al episodio de la corona de Aragón independiente, dice el amigo Jesús, que en Valencia alguna vez ha escuchado a alguien de edad y cultura decir que si Botifler corresponde a borbónico, que si hubiesen ganado los maulets, creo que se dice así, maulet, que son los austracistas, que igual las cosas habrían cambiado un poco. Vale, aquí hay dos escuelas de pensamiento, y las dos me parece que tienen buenos argumentos. Una son los que dicen, básicamente, que si hubieran ganado los austracistas, todo sería muy diferente, y que la integración de los reinos habría sido más armónica, más flexible, más federal, y los que dicen que al revés, que habría sido igual, que en realidad si ganan los austrias, la identidad nacional e hispánica estaba ya muy avanzada en formación, al igual que el Estado hispánico, y que habrían cambiado matices de tener un Borbón a tener un Austria. A ver, entendiendo las dos posiciones, yo sinceramente creo que sí habría habido algunos cambios. Y lo digo porque la otra gran suma de monarquías de la Casa de Austria, que fue el Imperio Austrohúngaro, se articuló, claro, es que igual no es lo mismo los territorios que corresponden a Francia en cuanto a homogeneidad cultural, aunque tenían sus propias diversidades, respecto de la explosión de diversidad que hay en los Balcanes. Entonces, a lo mejor a los austrias les habría gustado tener un estado tan homogéneo y centralizado como el francés, pero es que la naturaleza de las poblaciones sobre las que gobernaban en la frontera con los otomanos, en los Balcanes, no permitían ese nivel de integración nacional que consiguieron los franceses. Los Habsburgo, los hechos son que tuvieron una monarquía plurinacional y que llegaron a la Primera Guerra Mundial teniendo un ejército con 8 idiomas diferentes, bueno, 8, muchos, con muchos idiomas, con parlamentos diferentes, con un sistema legal increíblemente complejo, y el Imperio Austrohúngaro, bueno, pues sobrevivió así sobre esa base de múltiples identidades, y podría haber ocurrido que la traslación a la península ibérica sobre la corona hispánica de una monarquía Habsburgo renovada después de Carlos II, si hubieran vencido la guerra de sucesión, pues efectivamente puedo intuir que habrían seguido un poco por ese camino de monarquía federal. Una cosa que nunca se puede hacer con la historia es volver para atrás. Lo que sí se puede hacer es una ucronía, y evidentemente tengo una ucronía pendiente en la cual los austracistas ganan la guerra de sucesión, lógicamente, porque es una historia muy potente dentro de, bueno, pues de la historia general de España. Otro comentario del amigo Jesús sobre este episodio del Reino de Aragón, que dice: el general... mira, es una cosa de aprendizaje para los castellanos, el cómo se deben de pronunciar las cosas en catalán, valenciano. Dice: el general Joanot Martorell, tirante el blanco, pues dice sobre estos nombres: ¿sabías que durante la Guerra Civil Española en el siglo XX estuvo medio prohibido este libro, el del tirante el blanco? Parece ser que hubo un censor que no lo entendió bien, le pareció potencialmente ofensivo y lo tuvo censurado. Ahora, la historia continúa, bueno, el comentario del amigo Jesús, diciendo una cosa interesante sobre
la pronunciación. Es un poco largo, pero nos viene a decir que Vicente Peris se llama Vicente Peris y no Vicente Peris. Y que Joanot Martorell, Joanot Martorell no es Llorens, el apellido Llorens no es Llorenc, porque es con cedilla, sino Llorens, termina en S. Es difícil pronunciar, ya sabéis todas las cosas. Yo me tiro a la piscina porque me parece que, bueno, que aunque salga mal, es más interesante tirarse a la piscina que andarse disculpando todo el rato. En todo caso, a posteriori, pues sí. Ya he aprendido para otra. Vale, pero dice una cosa que... y que la música del final, que es de Jean-Baptiste Lully, que le parece muy previsible. Es que este hombre Jesús, que es un viejo documentador de las historias de historia ficción, sabe mucho de música y sabe que... Bueno, que me gustan las cosas más obvias. Igual para otras cosas puedo ser más exquisito, pero para la música pues me gustan los autores más conocidos y Lully es un tipo bien conocido, me parece muy bonito. Y ahí está puesto. Él propone el Fandango del Padre Soler o la Batalla Imperial de Cabanilles, que son mucho mejores. Bueno, estos son los pequeños comentarios que ha habido de este episodio de Reino de Aragón Independiente. Os animo a que comentéis y nada, nos vemos pronto. Viva Historia Ficción, seguidlo en iVoox y en todas partes. Venga, a cuidarse.